ya con esta novena sesión titulada El impacto de las leyes bancarias en la evolución social y política de España. Para esta ponencia contamos con don Antonio Romero, director corporativo de Servicios Asociativos y Recursos de CECA. Don Antonio, muchas gracias por estar aquí. ¿Tiene la palabra? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Lo primero, como es de rigor, es agradecer un año más a la Fundación Bancaria Unicaja, al proyecto Dufinet, su amable invitación a participar en este foro y, por supuesto, añadir a ese agradecimiento una felicitación por la iniciativa, por este programa tan maravilloso de educación financiera y que cuenta ya con reconocimiento en forma de premios, tanto por parte del sector público a través de Finanzas para Todos como de CECA, que también ha premiado la labor que aquí se desarrolla. Pues me toca hablar del impacto de las leyes bancarias en la evolución social y política de España. Cuando los organizadores del acto me propusieron esta ponencia, yo acepté inmediatamente, como suelo hacer siempre que Unicaja me propone algo, ¿no? De hecho, no es más que una aceptación inmediata, fue una rendición incondicional, ¿vale? Cualquier cosa que Unicaja propone, pues se cumple sin rechistar, ¿no? Porque no solo es un placer estar aquí, sino también es un honor. Y claro, pero inmediatamente me surgieron algunas dudas. Primero, no es evidente, ¿no?, la conexión entre el título de la ponencia y unas jornadas de educación financiera, aunque trataré a lo largo de la exposición de hilar algunas conexiones concretas. Y sobre todo me asaltó la duda de, bueno, esto es un tema que realmente interesa, ¿no? Evidentemente, se me olvidó decir que esta invitación a participar se debe a que publiqué un libro, que tuve la ocurrencia de escribir hace algunos meses, precisamente que aborda la historia de las leyes bancarias en España. Y cuando escribí ese libro me hice la misma pregunta que me hice cuando me llegó la invitación de Unicaja, ¿no? ¿Esto interesa? Porque confieso que tengo amigos que me dijeron, oye, fenomenal, ha escrito ese libro, pero no pienso leerlo, ¿no? Porque realmente es algo muy propio de especialistas, ¿no? Y así se puede entender fácilmente. Y me respondí a mí mismo de la misma manera que me respondí cuando decidí continuar el libro, a pesar de esas dudas. Y es que yo creo que las personas que tenemos pasión por algo tenemos la obligación de transmitir esa pasión. Y yo tengo pasión por la historia y pasión por mi trabajo, que es la legislación financiera. Y uniendo esas dos pasiones, pues surgió la idea de este libro y, por lo tanto, de esta ponencia, ¿no? Y para aquellos que todavía después de esto sigan pensando que esto es un tema exclusivamente para especialistas, pues les diré que las leyes bancarias, pero en general todas las leyes, pues son como cápsulas del tiempo, que cuando uno se sumerge en ellas es capaz de identificar con bastante facilidad las preocupaciones que tuvieron nuestros antepasados, los problemas que padecieron y las soluciones que se les ocurrieron, como buenamente pudieron. Por lo tanto, son testimonios de nuestro pasado y testimonios llenos de vida, les tengo que decir, ¿no? Y así, recopilando testimonio a testimonio, es cómo construí esta historia de las leyes bancarias en España y cómo conecté esa historia con la historia de nuestro país, con la historia social, económica y política de nuestro país. Ustedes se pueden preguntar, ¿pero hay material también para hacer esto? Es decir, es evidente que en nuestros días tenemos legislación financiera de sobra, ¿no? Y todos los que trabajamos en el sector financiero lo padecemos, ¿no? Pero ¿esto ha sido siempre así? ¿No? ¿Hay material para hacer una historia de la legislación bancaria en España? Pues miren, la primera norma bancaria que encontré en esta investigación es una norma bancaria que data del siglo XI. Así que, si hacen la cuenta, pues tenemos 1000 años de tradición jurídica bancaria que explorar. Y esa primera norma bancaria, pues se publicó muy cerca de aquí, en el contexto de Al-Ándalus.
Al-Ándalus en el siglo XI pues era el refugio de la vida urbana. Los reinos cristianos del norte pues habían experimentado, como el resto de la Europa occidental, un proceso de ruralización. Sin embargo, la vida urbana se conservó en Al-Ándalus y la vida urbana significaba comercio, actividad y, por lo tanto, servicios financieros. Y en las ciudades de Al-Ándalus, como Málaga o Sevilla o Córdoba, pues existían magistrados municipales, se llamaban almutasib, que de ahí deriva el castellano almotacén, que eran encargados de organizar la vida urbana, ¿no? Y organizar el mercado, el zoco. Y también la verdad es que tenían bastante autonomía. Había una autoridad municipal de la que dependían, pero estos almotacenes tenían bastante autonomía para organizar el zoco y tomaban decisiones de cómo organizar el rezo, de cómo evitar que los negocios se pelearan entre sí por las mejores ubicaciones. Tenían, en definitiva, garantizar la paz y el buen funcionamiento de los mercados. Y esos magistrados tenían tratados con normas que les servían para tomar esas decisiones. Y del siglo XI conservamos algunas de esas normas. Les voy a leer una en concreto que regula la figura de los cambistas, que fueron nuestros primeros banqueros, ¿no? Cambistas que se situaban en los zocos de las ciudades de Al-Ándalus para cambiar monedas procedentes de los más diversos lugares del mundo. Y era una actividad que requería cierto nivel de precisión, porque había que conocer la composición metálica de las monedas, pesarlas adecuadamente y ofrecer un servicio de calidad. Pues bien, tenemos un texto que se llama Tratado sobre la Judicatura y la Hisba. La Hisba es este conjunto de disposiciones de los almotacenes, elaborado por un sevillano llamado Ben Abdún, cuyo epígrafe 214 dice lo siguiente: debe prohibirse a los cambistas que ejerzan la usura. En el país no debe correr otra moneda que la de la ceca oficial, porque la variedad de cecas da motivos para que se desvalorice la moneda, se multipliquen los cambios y las circunstancias económicas se alteren y se salgan de curso ordinario. Y añade: al frente de los cambistas debe haber un hombre honrado y de fundamento, que dé a conocer a los de su gremio los cambios en curso, que sepa quién procede derecho y quién torcido, y que corrija los abusos que viere. Esta es seguramente la norma inaugural de nuestro derecho bancario. Y se recogen ya aquí las primeras preocupaciones que existían en la Edad Media y que todavía muchas veces existen. Una primera preocupación, como se acaba de ver, es el problema por la honestidad de la profesión, la honestidad de los banqueros. De ahí ese llamamiento a que al frente del gremio exista una persona de prestigio que diga quién es honrado, quién no, y que corrija abusos. No es un mal comienzo, ¿no les parece?, para la historia de nuestra legislación bancaria. Estas mismas preocupaciones las vamos a encontrar luego en la legislación cristiana, pero muy posterior, ¿no? Los reinos cristianos tardan mucho más que Al-Ándalus en desarrollar, en ver crecer a sus ciudades y, por lo tanto, en ver crecer el comercio y la actividad de estos banqueros primitivos, ¿no? estos cambistas. Pero ya a principios del siglo XV tenemos en Castilla, de manos de un rey, de Juan II, un primer estatuto bancario. Un primer estatuto bancario que comienza de la siguiente manera. Mandamos que el cambio sea libre y franco, así en nuestra corte como en todas las ciudades y villas y lugares de nuestros reinos y señoríos, y que todos cambien y puedan cambiar sin pena y sin calumnia alguna. Así empieza la legislación bancaria en Castilla, con un llamamiento liberal. La tradición castellana bancaria es profundamente liberal y lo es desde el principio. Y así va a ser hasta entrado el siglo XX. Fíjense que la proclama es: sean los cambios, es decir, la actividad de cambio de moneda, la actividad financiera libre.
libre. Y esto responde a que por aquella época andaban los reyes y las ciudades peleados entre sí para ver quién controlaba a los cambistas, ¿no? Las ciudades querían controlarlos, que cayeran bajo la órbita de las autoridades municipales. Los reyes querían que cayeran bajo su órbita para empezar a tener fondos con los que financiar sus campañas militares. Pero continúa este estatuto bancario de 1436 de la siguiente manera, y esto me pareció algo totalmente fascinante. Mire, es nuestra merced, dice el rey, y mandamos que los que tuvieran cambio público, es decir, los cambistas, y usaren del oficio de cambiar públicamente, que estos tales sean personas llanas y abonadas y cuantiosas y de buena fama. Y dice a continuación, y cumplan el bien común de la cosa pública, pospuesta toda afición y bandería, y amor y desamor, y todo interés y toda otra cosa. Las leyes bancarias castellanas se preocupan de los amores de los banqueros y de sus desamores, como si los banqueros tuvieran alma, ¿no? Y pudieran enamorarse y desenamorarse, ¿no? Algo que hoy parece que está en cuestión, ¿no? Teniendo en cuenta la reputación que vive nuestro sector. Ayer que estuve viendo los trozos que pude del debate de investidura, me sorprendía que éramos trending topic, ¿no? el sector financiero. Amor y desamor de los banqueros, ¿no? en la primera normativa bancaria castellana, ¿no? Lo que está recogiendo este pasaje es una preocupación que sigue en nuestros días, ¿no? Es la idoneidad de los consejeros y de los banqueros, ¿no? La resolución de conflictos de interés. Eso es algo que está muy vivo en la normativa actual. Por lo tanto, ya tenemos una serie de preocupaciones estructurales, podemos decir, centenarias en nuestra tradición jurídica bancaria. En el ámbito catalán, en el ámbito de la Corona de Aragón, también encontramos pues normas parecidas. Son anteriores porque digamos que el ámbito municipal catalán se desarrolló antes. Barcelona, pues en el siglo XIII es ya una metrópoli mercantil de primer orden en el Mediterráneo occidental, y ya a principios de ese siglo o mediados tenemos normas bancarias que se preocupan por la idoneidad, ¿no? y la honestidad de los banqueros. Pero los catalanes no se contentaron con hacer una proclama tan literaria, ¿no? y tan bonita como los castellanos, ¿no? Los catalanes fueron mucho más expeditivos. Los catalanes concretaron el concepto de honestidad y vinieron a decir que honestidad, un banquero honesto es el que restituye los depósitos, el que garantiza a su cliente que el dinero que le da un depósito se lo va a devolver cuando ese cliente lo pida. Ojo, y si no lo hace, ¿qué pasa? Pues si no lo hace, según la normativa bancaria catalana medieval, ese banquero era acusado de bancarrota. Incurría en pública infamia, eso quiere decir que su nombre era pregonado por todo el Principado de Cataluña, y se le condenaba a muerte. A muerte. Y tenemos casos, nos han llegado casos de algún banquero que fue decapitado enfrente de su establecimiento por haber incumplido esta normativa. El tema de esta idoneidad, de la honestidad de los banqueros es retomada por los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos legislaron mucho. Pues, en todos los ámbitos de la vida política, pero también en la vida financiera, mucho. ¿Y de qué se preocuparon los Reyes Católicos? Pues de cosas muy, muy concretas. Por ejemplo, de evitar fraudes en el uso de balanzas. Eso era muy común en la Edad Media, claro. No existía un sistema, no teníamos un sistema estandarizado de pesos y medidas, que es algo que los Reyes Católicos empezaron a hacer. Y era muy fácil, por lo tanto, pues retocar o manipular las balanzas. Y entonces los Reyes Católicos ordenaron a todos los cambistas que expusieran en sus establecimientos a la vista del público esas balanzas, y que solo utilizaran una, porque había cambistas que tenían dos, una la que exponían públicamente y otra la tenían detrás en su establecimiento, y con eso jugaban para maximizar el precio de cambio, ¿de acuerdo?
También se preocuparon los Reyes Católicos por regular comisiones. Esto es algo también muy sorprendente, ¿no? En nuestra legislación actual se limitan algunas comisiones, pero esto ya viene del tiempo de los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos llegaron a topar las comisiones que los cambistas cobraban a sus clientes. Esa es, por tanto, una primera gran preocupación medieval. La otra gran preocupación medieval es la usura. La usura. Y la usura en la Edad Media no se entendía como hoy. La usura que hoy entendemos, que es cobrar tipos de interés altos. No, en la Edad Media usura cualquier tipo de interés. Cualquiera. ¿Vale? Y en la Edad Media el derecho canónico prohibió la usura, la prohibió. Antes se ha hablado de Aristóteles. La pregunta anterior, Aristóteles es la base de esta prohibición, porque Aristóteles dijo que el dinero no era fértil, era estéril, ¿no? Pecuniam non parit, ¿no? El dinero es estéril y, por tanto, no puede producir interés. Y sobre la base de este razonamiento, pues la usura fue prohibida por el derecho canónico durante 1000 años. Entonces, claro, eso es la explicación a por qué fueron las comunidades judías las que asumieron esta tarea, porque las comunidades judías no se sintieron muy afectadas por esta prohibición. Claro, el derecho canónico lo que hacía era pues amenazar a los practicantes de la usura con penas muy graves, pero sobre todo penas de tipo espiritual, básicamente arder en los infiernos, ¿no? Y los judíos, pues obviamente, no estaban muy preocupados por esto, ¿no? Y entonces eso es lo que explica que los judíos se encargaran de esta función. Pero fíjense, el derecho canónico lo prohibió, pero el derecho de los reyes no. El derecho de los reyes no. La Edad Media es una época de conflicto. Por un lado tenemos el derecho canónico, por otro lado tenemos el derecho de las ciudades y por otro lado tenemos el derecho de los reyes, que hacían lo que podían para tratar de imponer su autoridad, ¿no? Pues bien, el derecho de los reyes no prohibió la usura. No la prohibió porque los reyes necesitaban a los judíos y a los cambistas y a los banqueros para financiar sus proyectos, ¿no? Básicamente de tipo militar, ¿no? Y la normativa real no lo prohibió, estableció límites a la usura. ¿Y saben ustedes cuál fue el límite que pusieron al tipo de interés las leyes medievales españolas? Pues Jaime I en Aragón un 25% y Alfonso X el Sabio en el Foro Real un 33%. Por debajo de ese tipo de interés estaba la usura, es decir, el cobro de intereses permitido, ¿vale? Claro, estos tipos de interés lo que ponen de manifiesto es que la economía medieval española estaba muy poco monetizada. El dinero era un bien muy escaso y, por lo tanto, justificaba este tipo de precios. Esto no es el fin de la historia. Hubo un rey, Alfonso XI, que llegó a prohibir la usura. La llegó a prohibir, no solo la prohibió, la convirtió en un delito ya civil. Quiero decir que por legislación civil, legislación real, pero eso no impidió que se siguiera produciendo la usura porque el mercado lo pedía, ¿no? Y de hecho, pues se restauró, se levantó la prohibición al cabo de poco tiempo. Permítanme que haga un salto ahora temporal y nos vayamos al siglo XVIII y siglo XIX, abandonamos la Edad Media, nos situamos ahora a finales de la Edad Moderna, a principios de la Edad Contemporánea, y ya nos encontramos en un momento histórico muy diferente, donde ya las preocupaciones que les he citado, la usura, la honestidad de los banqueros queda en segundo plano y hay otra preocupación política distinta, y es la de crear un sistema financiero moderno que cubra las necesidades de financiación de todo el conjunto del sistema económico. Y eso es una preocupación que nace en la Ilustración a finales del siglo XVIII y que sobre todo tendrá un impulso enorme en las primeras décadas del Estado liberal. Y esa creación de un sistema financiero moderno tuvo tres vertientes. La primera, la creación de un banco central que atendiera sobre todo a las necesidades financieras del Tesoro. En segundo lugar, la creación de una banca privada, sobre todo municipal, local, que financiara la industrialización que empezaba a experimentar nuestro país. Y tercero, la creación de instituciones que favorecieran la financiación de las clases populares, las clases humildes, labor que se reservó a las cajas de ahorros. Pues bien, en el Banco Central Español nació en 1782, es el Banco de San Carlos.
Y nació a propuesta de un francés, Francisco Cabarrús, con el objetivo de ayudar al Tesoro a financiar la situación en la que se encontraba, ¿no? España había entablado varias guerras con Inglaterra, la última de ellas apoyando la independencia de los Estados Unidos. Esa guerra dejó absolutamente exhausta nuestra hacienda. La nuestra era de Francia, de hecho, y hay bastantes estudios que demuestran la conexión entre esa crisis económica que padeció Francia en aquella época como consecuencia de la crisis de su hacienda y la Revolución Francesa que iba a acontecer muy poco tiempo después. Bueno, España también padeció gravemente las consecuencias de esa guerra, y con el objeto de solventar la situación se crea el Banco de San Carlos, que es el precedente del actual Banco de España. Ese Banco de San Carlos nace con un capital de 300 millones de reales de Bellón. ¿Esto es mucho o es poco? Pues el banco más importante que existía en ese momento en Madrid, que era el Banco de los 5 gremios, ese se llamaba, tenía un capital de 18 millones. Así que calculen el orden de magnitud y la ambición del proyecto de creación de un banco nacional. Fue un desastre. Un desastre. Se tardó 3 años en recaudar ese dinero y tuvo que poner todo el mundo dinero, ¿vale? El rey, por supuesto, conforme se veía que no se llegaban, pues los Montepío, las cofradías, los municipios, los pósitos, todo el mundo tuvo que poner dinero para crear ese banco. El Banco de San Carlos no tuvo éxito en su actividad empresarial, inmediatamente empezó a tener problemas financieros y además decidió emitir billetes y nadie los aceptó. La primera experiencia en la emisión de billetes en nuestro país fue a finales del siglo XVIII por parte del Banco de San Carlos y nadie los utilizó. Nadie. ¿Por qué? Pues porque el uso del metal como elemento de materialización del dinero estaba tan arraigado que nadie se fiaba de los billetes. Es un ejemplo de cómo la falta de formación financiera dificulta la innovación. Aquí tenemos una primera conexión, ¿no?, entre formación, cultura financiera. Antes se hablaba de la diferencia entre cultura, educación, cultura financiera e historia, ¿no? La primera emisión de billetes en nuestro país fue un absoluto fracaso. Hubo que rescatar el Banco de San Carlos a principios del siglo XIX, se transformó en el Banco de San Fernando y de ahí viene el Banco de España. Y fue un banco que, como digo, se encargó básicamente de la financiación del Tesoro. Segundo plano de la historia del siglo XIX, los bancos privados modernos. Hubo un primer intento por crear bancos privados. En 1844 se crea el Banco de Isabel II. Y el fundador de ese banco es un malagueño, es el Marqués de Salamanca. El Marqués de Salamanca convenció a la reina Isabel de que el Banco de San Fernando, pues lo único que hacía era financiar al Estado. Y la burguesía madrileña necesitaba un banco que les financiara a ellos. Y convenció a la reina para crear ese banco. Y los dos bancos comenzaron a competir entre sí, pero además emitiendo su propia moneda. Cada uno emitía su propia moneda, sus propios billetes. Y empezaron a competir entre sí, y además con malas artes. Claro, esos billetes eran canjeables, incorporaban automáticamente el derecho de presentarse al titular en caja para convertirlos en moneda metálica, ¿no? Entonces, lo que hizo el Marqués de Salamanca, tratando de hacer quebrar al Banco de San Fernando, es acumular billetes de su competidor y presentarse en una oficina, él personalmente, para canjearlos en moneda. Y esa maniobra estuvo a punto de hacer quebrar el Banco de San Fernando, a punto, ¿eh? Tuvo que pedir un préstamo a un banco francés para que le adelantara el dinero. No lo consiguió. Pero lo que sí consiguió es hacer quebrar su banco. El Marqués de Salamanca dijo, y consiguió quebrar su banco en 3 años. En 1847 el Banco de Isabel II quebró y hubo que rescatarlo. Y hubo que fusionarlo, por cierto, ¿eh? Las autoridades decidieron fusionar el Banco de San Fernando con el Banco de Isabel II, que es el nombre que se le dio al Banco del Marqués de Salamanca. Eso hizo que esta quiebra del Banco de Isabel II hizo que hubiera de repente una enorme desconfianza hacia la iniciativa privada.
Y los moderados, ya saben que ustedes que hubo dos grandes partidos en la España liberal, el Partido Moderado y el Partido Progresista. Los moderados desarrollaron una desconfianza absoluta hacia la empresa privada y decidieron no crear más bancos. Hubo que esperar a los progresistas, se llegaran los progresistas, para que se aprobara una ley de bancos privados. Y esa ley se aprueba en 1856. Y en esa ley es muy interesante comprobar el papel que tuvieron los representantes de la burguesía malagueña, porque Málaga en ese momento era una de las ciudades, bueno, es parecido ahora, ¿no? Era una de las ciudades de moda, ¿vale? Esto quizás debería haber empezado por aquí, pero yo soy de aquí, ¿eh? Esto lo saben, claro, lo saben mis compañeros de Unicaja, pero yo soy de aquí. O sea, mi acento les desconcierta, ¿verdad? Pero yo soy de aquí, ¿vale? Yo crecí aquí y aquí están mis amigos y mi familia, ¿vale? Aunque vivo en Madrid, pero yo soy de aquí, ¿vale? Entonces, claro, en mi libro pues he tenido mucho interés y mucha curiosidad por recoger el papel de los malagueños, ¿no? Y bueno, tenemos al Marqués de Salamanca, que tiene un papel discutible, ¿verdad?, según les he contado, pero hay malagueños que verdaderamente hicieron un papel extraordinario en la defensa de los intereses de nuestra ciudad. Porque en aquella época, el Banco de España ya empezó a llamarse así, era un poco el perro del hortelano, ¿vale?, que ni come ni deja comer, porque el Banco de España podía abrir sucursales, pero no lo hacía. Y tampoco dejaba que se crearan bancos, porque los veía como la competencia, ¿vale? Y de eso se quejaban las ciudades como Málaga, como Santander, como Bilbao, que en ese momento despuntaban como ciudades que estaban, digamos, en la vanguardia de la industrialización de nuestro país. Entonces, hay un personaje que se llama García Briz. García Briz fue diputado por Málaga y defendió a la burguesía malagueña en este debate. Y leí tantas cosas en los diarios de sesiones de este señor que dijo, no, este señor debe tener una calle en Málaga. Y efectivamente la tiene. La calle García Briz es una calle que está en el centro, cerca del río. Seguramente no está a la altura, esa calle, de lo que esta ciudad le debe a García Briz, pero por lo menos tiene ese pequeño reconocimiento. En los diarios de sesiones se puede leer cómo García Briz dice lo siguiente. Málaga, por ejemplo, estoy leyendo textualmente, ha acudido, según la legislación, con su solicitud para constituir un banco de emisión. Pero, en fin, llegó el caso de requerir al Banco de España, para que dijera si usaba el derecho de preferencia o no para abrir una sucursal. ¿Se cree que contestó? No, porque dilatando y ganando tiempo, él monopoliza el comercio del país. Apremiado por último a que diese una contestación, dijo que necesitaba, para contestar, que se hiciese una reforma de la legislación vigente. De modo que Málaga tiene que pagar y hacer sus transacciones en oro o en plata sin poder gozar de los inmensos beneficios de un establecimiento de crédito. Se está quejando aquí García Briz de que, como no teníamos aquí en Málaga un banco de emisión de billetes, los comerciantes de Málaga tenían que seguir pagando en monedas. Y hay testimonios de que algunos comerciantes tenían que venir con carros de monedas, ¿vale? Carros de monedas para hacer sus transacciones. García Briz se enfrentó a una serie de diputados que eran accionistas y consejeros del Banco de España, ¿vale? Y en ese momento, pues lógicamente, el concepto de conflicto de interés, pues como que no estaba demasiado bien elaborado, ¿verdad? Porque los consejeros del Banco de España, que eran diputados en Cortes, defendieron los intereses del Banco de España, que eran los suyos propios, ¿no? ¿Quién ganó esta batalla? ¿La ganó García Briz o la ganó el Banco de España? Pues la ganó García Briz. Y en 1856 se aprobó una ley que permitía la creación de bancos locales. Bancos con capacidad de emitir moneda propia, billetes propios. Y Málaga fue la primera ciudad a la que se le autorizó la creación de un banco. Se crearon unos 20 a raíz de esta ley y Málaga fue la primera ciudad que obtuvo licencia para ello, el Banco de Málaga. El Banco de Málaga, así se llamó, también se le consideraba un banco de familias, porque al frente ya se estaban pues los grandes nombres de la burguesía malagueña que todos tenemos en mente, como Larios, Heredia o Loring.
¿Cómo le fue a este banco? ¿Cómo le fue a este banco? Pues le fue regular. Le fue regular, ¿vale? En 10 años, en 1866, hubo una crisis espantosa de la economía española y prácticamente todos los bancos que se habían creado al hilo de esta normativa quebraron. El Banco de Málaga no quebró en ese momento, ¿vale? ¿Por qué quebraron? Porque la legislación de 1856 favoreció la conexión entre la banca y la industria del ferrocarril, ¿vale? Esos grandes bancos que nacieron en 1856, muchos de ellos, la inmensa mayoría, se utilizaron para financiar la creación de redes ferroviarias. Y así sucedió, se crearon esas redes, pero cuando esas redes se demostró que no cumplían expectativas, que la demanda de utilización de esas redes no era la que se esperaba, pues empezaron a sufrir tensiones financieras y muchos quebraron. Y el destino del Banco de Málaga fue finalmente ser absorbido por el Banco de España en 1874, que es cuando se recuperó, el Banco de España recuperó el monopolio de la emisión de billetes. Y el tercer eje es el de las cajas de ahorros. Ha habido antes una mesa sobre Montes de Piedad y realmente el origen de las cajas de ahorros está muy conectado a los Montes de Piedad. Los Montes de Piedad nacen en Italia, pero como siempre en esto tenemos un conflicto con los italianos, porque en España decimos que realmente los Montes de Piedad se fundaron en España, aunque no con ese nombre, sino con el nombre de Arcas de Limosna. Arcas de Limosna, y nada menos que en el siglo XV. Pero bueno, los italianos, como siempre, pues yo tengo un profesor que decía que los italianos son españoles con marketing, y creo que lo suscribo completamente, ¿no? Siempre nos ganan por el marketing, siempre, y este es un ejemplo, ¿no? Los Montes de Piedad con bastante seguridad nacieron en España, pero como ellos pusieron el nombre Mons Pietatis, pues se han quedado con la autoría del hecho, ¿no? En España como digo, teníamos Arcas de Limosnas desde el siglo XV, y el primer Monte de Piedad, pues con ese nombre y pues es el Monte de Piedad de Madrid de principios del siglo XVIII. O sea, estamos hablando de una entidad más que tricentenaria, que es realmente un absoluto orgullo para nuestro sistema financiero y para la ciudad de Madrid. Bueno, tanto los Montes de Piedad como las cajas de ahorro se inscriben en una filosofía nueva, que es la filosofía de la Ilustración, y que quiso empoderar a las clases populares a través de la virtud del ahorro. Y aquí hay una conexión con la cultura financiera, ¿no? La cultura financiera lleva al ahorro, el ahorro lleva a la prosperidad, y las cajas de ahorros nacieron con ese objetivo, y con ese objetivo han continuado toda su historia, y con ese objetivo continúan las entidades como Unicaja, que son herederas de esa tradición tan noble, la de financiar la actividad de las familias y de la pequeña y de las pymes, ¿no? Las primeras cajas de ahorros nacen en la década de los años 1830, al hilo del impulso de pues, diversos sectores como la Iglesia o las sociedades de amigos del país. A trancas y barrancas, el sistema financiero español se fue consolidando, superando quiebras, superando crisis, y nos situamos ahora en el año 1920. Permítanme otro salto en la historia. 1920-1921. España vive una crisis política muy grave. 1921. La guerra en África va muy mal, muy mal. Hemos sufrido el desastre de Anual, donde han muerto de una manera horrible miles de soldados españoles, y eso provoca una crisis política y un gobierno de concentración. Y en ese gobierno de concentración aparece una figura, que es Francisco Cambó. Francisco Cambó es una figura complejísima. Él nació en la provincia de Gerona, dentro de una familia carlista, y en esa familia carlista su padre apoyaba a Cánovas, que en el contexto carlista era ser ultraliberal, ¿no? Apoyar a Cánovas. Y entonces él nace en esa contradicción. Es un catalanista, pero que gobierna en Madrid, que tiene aspiración además de gobernar en Madrid. Alcalá Zamora decía de él, no se puede ser al mismo tiempo el Simón Bolívar de Cataluña y el Bismarck de España, ¿no?
Eso se lo dijo en el Congreso de los Diputados y mucho tiempo después él mismo reconoció que eso era, que tenía algo de verdad. Francisco Cambó es el autor de la Ley de Ordenación Bancaria de 1921. Esta ley suprimió para siempre el espíritu liberal de la legislación financiera española, ese perfil liberal que les he dicho que existe desde el principio, ¿no? Desde las primeras ordenaciones castellanas. Lo suprimió de raíz y instituyó en su lugar un régimen corporativista que actualmente nos deja muy desconcertados. Muy desconcertados. Les voy a leer un párrafo de Francisco Cambó en la presentación ante el Congreso de esta Ley de Ordenación Bancaria. Dice: la banca privada únicamente alcanzará la plenitud de prestigios el día en que entre en un régimen de coordinación que evite los estragos de la indisciplina, del exagerado individualismo y de una competencia llevada en cierto punto fuera de los límites de toda conveniencia pública y de los intereses privados de la banca. Es decir, nos está diciendo Francisco Cambó que la competencia es mala, que ese individualismo es perjudicial para los propios intereses de la banca y los propios intereses del país. Y sobre la base de este concepto que hoy nos resulta tan extraño, ¿no?, tan ajeno, a pesar de que solo tiene 100 años de vida, creó un modelo de regulación que hoy llamamos corporativista y que fue profundamente intervencionista, pero con un matiz muy interesante, y es: no fue el Estado quien intervino en la regulación de las entidades financieras. El Estado decidió renunciar a esas potestades y las delegó en un órgano corporativo, en el Consejo Superior Bancario, un órgano gremial formado por las propias entidades. El Consejo Superior Bancario, un órgano gobernado por las propias entidades, y a ese órgano se decidió delegar las funciones de supervisión, de sanción, de inspección, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es sin duda un modelo muy extraño, a pesar de no ser tan lejano en el tiempo, y que lo que pone de manifiesto es la profunda crisis que en ese momento vivía el Estado liberal, ¿no?, y la profunda desconfianza que en ese momento existía sobre la capacidad del Estado para llevar a cabo una acción financiera sostenida. Me estoy quedando sin tiempo. Y voy por 1920, ¿no? Pero bueno, como me veo obligado a resumir y ya estoy llegando a la época actual, y ustedes la época actual ya la conocen un poquito mejor, ¿no?, pues que me quedará ese consuelo. Pero simplemente apuntar que ese modelo corporativista muere durante la Guerra Civil. Ya en la Guerra Civil, aunque en la Guerra Civil los dos estados, el republicano y el nacional, legislan independientemente, los dos llegan a la misma conclusión: el modelo de Cambó no sirve, el Estado tiene que recuperar las competencias de supervisión, y eso se decide en plena Guerra Civil, y queda consagrado en la Ley de Ordenación Bancaria de 1946, y con esa ley se inaugura una etapa de intervencionismo absolutamente enfermizo. ¿Vale? El régimen franquista se caracterizó por una intervención, por un asalto realmente al sistema financiero, ¿de acuerdo? Y que no paró realmente durante toda la dictadura, porque aunque en 1962 con los tecnócratas el relato y el discurso era más aperturista, en realidad no lo fue tanto, ¿vale? Por ejemplo, se obligó a las entidades financieras a invertir, a través de coeficientes de inversión obligatoria, invertir determinado porcentaje de su activo en las industrias que el Estado decía que había que invertir, produciendo unas disfuncionalidades en el mercado absolutamente brutales. De manera que toda la labor de la transición desde 1977, con Fuentes Quintana a la cabeza, hasta 1986, que entramos en la Unión Europea, incluso un poco más allá, es una tarea de desmontaje de ese intervencionismo, una época de profunda liberalización de nuestro sistema financiero. Y hoy a día, y a partir de ahí, de 1966, entramos en nuestro momento actual, ¿no? Y el momento actual, en mi opinión, pues tiene tres variables fundamentales en lo que a la conformación de la legislación se refiere. Primero, la preocupación absoluta por la estabilidad, un objetivo que no siempre se consigue, lamentablemente, pero que sigue siendo la principal prioridad de la regulación bancaria.
la estabilidad a través de las reglas prudenciales, es decir, de la normativa de solvencia. O sea, se pretende conseguir la estabilidad reforzando la solvencia de los balances de los bancos. Segunda preocupación actual de la legislación, cómo engranar el sistema financiero en las dos transformaciones estructurales que vive nuestra economía. Y esas dos transformaciones estructurales son la digitalización y la sostenibilidad. En esas dos reformas estructurales, el sistema financiero español tiene una función muy importante que cumplir y buena parte de la legislación actual está orientada a encajar esa función. Y tercero y muy importante, la agenda social. El papel que corresponde al sector financiero en la reducción de brechas, la brecha generacional con la atención a las personas mayores, la brecha territorial con la provisión de servicios financieros en zonas rurales, la brecha de renta, como ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, cuando tienen que afrontar préstamos hipotecarios en un contexto de subida de tipos de interés, y, por supuesto, educación financiera, como una de las grandes directrices de la política financiera actual y que, desde luego, el sector financiero ha asumido plenamente. Bueno, no se quejarán, 1000 años de historia en 40 minutos aproximadamente. Bueno, en fin, espero no haberles aburrido mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, don Antonio. Yo personalmente he aprendido mucho. Paso al turno de preguntas. ¿Hay alguna pregunta aquí en la sala para don Antonio? Bueno, a mí particularmente me gusta mucho la historia, entonces agradezco mucho este tipo de ponencias, ¿no? Porque se aprende un montón. Y hay una cosa que has comentado que es relativa a que los reyes de España, en la Edad Media, se aprovecharon mucho de esos préstamos que daban los judíos, ¿no? Como el derecho canónico prohibía de alguna manera o desincentivaba religiosamente la banca, ¿no? En zona cristiana, los judíos tenían como esa libertad, ¿no? Pero sí que me llama la atención, por ejemplo, que durante el reinado de los reyes católicos, una de las principales políticas fue la expulsión de los judíos. Entonces entiendo que ese aprovechamiento sería posterior, ¿no?, a eso. Has tocado un tema muy interesante, porque vamos a ver, el tema de la usura es un tema que es un trending topic medieval, ¿vale? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Pues a través de los cuadernos de las Cortes, ¿vale? Las Cortes es una institución absolutamente fascinante en la Edad Media, ¿no? Ahí se reunía el rey con los estamentos de las ciudades y básicamente lo que hacían las ciudades era quejarse ante el rey de cosas, ¿no? Y entonces, a través de esas cuadernos de las Cortes, que así se llama, pues vemos cómo los representantes de las ciudades se quejan ante el rey de los abusos de los préstamos y le piden que intervenga. Y suelen hacerlo. Y como antes decía, uno de esos reyes, por ejemplo, Alfonso XI, lo llegó a prohibir. Y esto llega hasta los reyes católicos. Pero efectivamente, los reyes católicos expulsan a los judíos. ¿Y qué pasa? Que de repente desaparece el debate, que ya no se vuelve a hablar en las Cortes españolas, a pesar de que se sigan reuniendo, porque las Cortes españolas se siguieron reuniendo durante la Edad Moderna, Desaparece el debate. Por lo tanto, muchos investigadores han llegado a la conclusión de que el debate tenía un componente antisemita enorme, ¿no? O sea, que el problema de la usura lo fue porque esos préstamos lo proporcionaba la comunidad judía. Y cuando la comunidad judía desapareció, siguió habiendo usura, pero ya dejó de ser un problema. Pues, como no hay ninguna pregunta más, voy a aprovechar. Muchísimas gracias, Antonio. Volvemos en 5 minutos y pasamos de la historia a las redes sociales en la próxima ponencia. Gracias.